En los años 90, Internet todavía parecía un territorio salvaje, y algunos no necesitaban armas, solo necesitaban una llamada, una voz tranquila, una excusa creíble y la seguridad suficiente para convencer a cualquiera. Pero esa habilidad terminó llamando la atención del FBI. Su nombre empezó a circular entre empresas, técnicos y agentes federales. Kevin Mitnick se convirtió en uno de los hackers más famosos y perseguidos de la historia. Pero antes del mito, antes de los titulares, antes de la persecución, Mitnick era simplemente un chico obsesionado con entender cómo funcionaban los sistemas, números, códigos, rutas, accesos. Para él, una red telefónica no era solo una red, era un mapa invisible que conectaba ciudades, empresas y personas. Y cuanto más aprendía, más quería saber. Pero lo más inquietante no era solo lo que sabía de ordenadores. Ingeniería social. Una credencial sobre una mesa podía decir más de lo que parecía. Una contraseña mal guardada podía abrir una puerta. Y una frase dicha con seguridad podía hacer que alguien confiara demasiado. Mitnick entendió algo incómodo. A veces, el punto débil no era la máquina, era quien la usaba. Durante años, su historia se volvió cada vez más oscura. Para algunos, era un genio. Para otros, una amenaza. Se movía entre habitaciones, teléfonos, ordenadores antiguos y rastros que intentaba borrar antes de desaparecer. Los medios empezaron a construir una leyenda, teléfonos clonados, identidades cambiantes. Una vida preparada para moverse rápido y no quedarse demasiado tiempo en el mismo lugar. Pero escapar durante mucho tiempo tiene un problema. Cada conexión deja una huella, aunque sea pequeña. Y mientras Mitnick intentaba mantenerse invisible, otros empezaban a unir las piezas. Pero incluso las personas más brillantes cometen errores. Y el suyo fue entrar en la red equivocada. Tsutomu Shimomura no era un usuario cualquiera, era experto en seguridad informática. Cuando vio algo extraño, no lo ignoró. Empezó a seguir el rastro, con paciencia, con método. Lo que vino después no fue una persecución normal, fue una partida de ajedrez digital. La cacería había empezado, y esta vez el tablero era todo Estados Unidos, señales, llamadas, equipos de rastreo, técnicos escuchando en silencio, registros que parecían no decir nada, hasta que poco a poco cada dato empezó a encajar con el siguiente. Todo estaba conectado, la red invisible que antes lo protegía empezaba a delatarlo. Una señal, un punto, una pista. La búsqueda empezó a cerrarse alrededor de Raleigh y Mitnick estaba cada vez más cerca del final. El 15 de febrero de 1995, en Raleigh, Carolina del Norte, la historia cambió para siempre. No fue una escena de acción, no hubo explosiones, no hubo persecuciones por carretera, solo agentes avanzando en silencio por un pasillo, una puerta cerrada, un instante de tensión y el final de una huida que parecía imposible. Después del arresto, el caso explotó en los medios. La prensa necesitaba un villano, pero no todos veían la historia de la misma manera. Para algunos, Mitnick era una amenaza digital. Para otros, un genio perseguido y exagerado por el miedo de la época. El debate ya no era solo técnico, era legal, mediático y casi cultural. Su nombre ya se había convertido en símbolo. Mitnick acabó en prisión, y durante un tiempo la leyenda quedó encerrada tras puertas metálicas.
Pero su historia no terminó ahí, cambió. El mismo hombre que había roto sistemas terminó explicando cómo protegerlos. Con el tiempo se convirtió en consultor, autor y una figura clave dentro de la ciberseguridad. Su historia se volvió una advertencia, no sobre máquinas perfectas, sino sobre humanos demasiado confiados. Hoy, el mundo está más conectado que nunca, más rápido, más cómodo, más expuesto. Pero la pregunta que dejó Mitnick sigue siendo incómoda. Si todo está conectado, ¿en quién estamos confiando? Porque quizá el sistema más débil nunca fue el ordenador, éramos nosotros.